Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí poder acompañarles en esta exposición y quiero agradecer a los pastores de la iglesia el honor de estar aquí, al consistorio de la iglesia por la invitación que me han hecho para acompañarles en este día y más con un tema tan significativo y tan importante como el que hoy nos ocupa. Así que agradezco profundamente a Dios, es un privilegio estar con ustedes, amados hermanos, y bueno, y aún más acompañarles en este aniversario de la iglesia. No estoy seguro de cuántos años está cumpliendo la iglesia, pero bendito sea el Señor por su gracia que sostiene a la iglesia Shalom aquí en Mérida, y seguramente el Señor seguirá bendiciendo la obra de esta iglesia local. Bueno, quisiera rogarles que antes de comenzar nuestra exposición me acompañen en oración una vez más para rogar a Dios su dirección y su gracia en esta noche. Padre Celestial, te damos toda la gloria, Señor, te damos alabanza, te damos honor, porque has sido fiel con tu pueblo. Desde el principio de la historia y hasta que ésta concluya, tú, Señor, seguirás amando a tu pueblo, seguirás guardando a tu pueblo. Y hoy, Señor, reconocemos que es solamente tu palabra la que sostiene a tu pueblo. Queremos rogar tu ayuda, queremos rogar que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que podamos atender a tu voz, atender a tu palabra y podamos ser edificados en ella. Señor, yo te ruego, Padre, pues, que nos sostengas durante esta exposición en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor allá en Mateo 16, versículo 13 en adelante, solamente les pido que escuchen. Dice así: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy opuesto a la opinión popular romanista, Jesús aquí no estaba instituyendo ningún tipo de sucesión apostólica papal, ¿no? Jesús estaba reafirmando y confirmando que la roca sobre la cual la iglesia es edificada es Él mismo, su persona, su obra completa sostiene a la iglesia. Y hoy, hermanos, requerimos hablar de la iglesia con urgencia. El asunto de la iglesia no es algo que debamos tomar a la ligera. Y hay al menos tres cosas, tres actitudes o tres tendencias que muchos cristianos tienen para con la iglesia y que hacen urgente que tomemos este tema con mucha seriedad. Bueno, hoy tenemos tendencia al individualismo, en primer lugar, ¿no? Hay un número creciente de cristianos, algunos jóvenes, algunos no tan jóvenes, que han llegado a creer, han llegado a concluir que es posible ser cristiano sin la iglesia. El lema de muchos cristianos de hoy es: Dios sí, iglesia no. Y hay una percepción muy negativa sobre la iglesia y muchos creen que es posible ser cristiano sin la iglesia, una especie de cristianismo individualista que hoy en día se está multiplicando y se hace cada vez más evidente. Pero además, hermanos, en segundo lugar, hay una tendencia hacia el consumismo dentro de nuestras iglesias. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a la idea de que la iglesia existe para satisfacer mis preferencias y o necesidades percibidas. Que la iglesia debe debe ocuparse de satisfacer aquellas cosas que yo individualmente asumo que la iglesia debe cubrir. Y entonces voy buscando la iglesia que mejor se acomode a mis preferencias, ¿no? Es decir, es como un producto.
Y entonces, si el producto no me parece bueno o alguien me ofrece un mejor producto, entonces yo puedo dejar este y tomar otro. Y entonces hay una tendencia a ser consumidores del contenido de la iglesia. Pero además, en tercer lugar, hoy también vemos una marcada indiferencia hacia la iglesia. Indiferencia hacia la iglesia. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos un creciente número de cristianos a los cuales les aterra la idea de comprometerse con una iglesia local. Les aterra la idea de hacerse miembros de una iglesia en particular. No quieren invertir sus dones, talentos, tiempo y recursos al Señor sirviendo en alguna iglesia local. Mis hermanos, la razón por la que esas tendencias existen es porque hay o bien un corto o un mal entendimiento de lo que es la iglesia. Y es que cuanto mayor sea nuestra comprensión bíblica de lo que la iglesia es, también nuestro amor, nuestro apego y nuestro deseo de servir a la iglesia crecerá. Entonces, cuanto yo tenga un menor entendimiento o un entendimiento mezclado con otras cosas de lo que es la iglesia, por supuesto, mi percepción de ella y mi participación en ella se verá afectada por mi entendimiento de lo que es la iglesia. Es necesario entonces que comprendamos lo que es la iglesia. Y es claro para la iglesia seguramente que no nos referimos con la palabra iglesia a un edificio. No nos referimos con la palabra iglesia a algún fenómeno social religioso. La iglesia no es una mera asociación civil encargada de erradicar la injusticia social en este mundo. La iglesia no es el invento de la clase alta para oprimir a la clase baja, como algunos han sugerido. No, la iglesia no es algo que hacemos el domingo a falta de algo mejor que hacer. Por supuesto que no. Hoy la iglesia requiere comprender lo que significa ser iglesia. Requerimos entender cuál es la esencia de la iglesia. Y hermanos, ahora es importante también señalar que cuando yo uso la palabra esencia de la iglesia, estoy refiriéndome a aquello que hace que la cosa sea la cosa que dice ser. Es decir, la esencia de algo es eso que hace que la cosa sea lo que dice que es. Es decir, si le quitamos eso, ya no es lo que dice ser. Debemos comprender lo que es la iglesia para entonces vivir, tratar, amar y servir a la iglesia conforme a lo que la iglesia misma es. Entonces, hermanos, mi intención en esta noche para con ustedes es exponer a la esencia, tratar de explicar lo que la Biblia dice con respecto a la esencia de la iglesia. Y esto lo haremos a través de la doctrina que de hecho sostiene y da origen a la iglesia, la doctrina del pacto. Vamos a explicar a la iglesia en el marco de lo que se conoce como la teología del pacto. Entonces, vamos a dedicar algo de tiempo en esta exposición, en esta breve exposición, a explicar algo de la teología del pacto. Pero antes de esto, permítame entonces sugerir una definición de lo que es la iglesia. Si la iglesia no es un fenómeno social, si la iglesia no es un edificio, si la iglesia no es un grupo de convivencia, si la iglesia no es un grupo de autoayuda, para la autosuperación, entonces, ¿qué es la iglesia? Y hay muy buenas definiciones en la historia de la iglesia. Hay grandes teólogos que han definido muy bien lo que es la iglesia. Yo me permito usar una definición que mezcla algunas de esas definiciones y presentarla para ustedes el día de hoy. Bueno, yo sugiero esta definición. La iglesia es la comunidad del pacto, elegida por Dios para existir en unidad, santidad y verdad, manifestada visiblemente en su organización. Una vez más, la iglesia es la comunidad del pacto elegida por Dios para existir en unidad, santidad y verdad, sí, pero expresada y manifestada en una organización visible.
Entonces, la iglesia no es el invento de los hombres. Debemos partir por el hecho de decir que la iglesia es la creación de Dios y surge y es sostenida por su propia palabra. Entonces, en mi definición, bueno, que realmente no es solo mía, ¿no? Es de otros teólogos también. La iglesia es en primer lugar una comunidad. Y esto es importante señalarlo porque tal vez el concepto de comunidad se ha ido perdiendo o se ha ido entremezclando con otros conceptos de lo que es la comunidad. Y es que la comunidad no se trata simplemente de llevarse bien. La comunidad no se trata simplemente de pasarla bien juntos. La comunidad implica mucho más que esto. De hecho, desde el Antiguo Testamento tenemos el concepto de comunidad claramente en las Escrituras, ¿no? Dios llama a su pueblo en el Antiguo Testamento a reunirse como una santa asamblea. Y la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, que es una palabra un poco extraña, la palabra kahal, que se usa para esto, hace referencia a no solamente estar reunidos como en una reunión escolar, sino hace referencia a estar unidos en el sentido de ser uno, de ser un solo hombre, un solo propósito, una sola razón de ser. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, la palabra que se usa para la iglesia es la palabra eclesía, que ahora hace referencia tanto a la asamblea, a la comunidad, como a la naturaleza de la iglesia. La iglesia está compuesta por personas que han sido llamadas por Cristo por medio del Evangelio. Entonces, bueno, la iglesia es la comunidad del pacto. No es cualquier comunidad, es la comunidad del pacto. Y esto debo señalarlo porque la iglesia siempre es comunidad, pero no toda comunidad es una iglesia. Lo que distingue a la iglesia es que esta es la comunidad del pacto. Entonces, el pacto es esencial en nuestro entendimiento de lo que es la iglesia. Bueno, pues ahora preguntamos, ¿a qué nos referimos entonces con este pacto? ¿A qué es esto de la doctrina del pacto? Y aunque esto es un tema bastante amplio y pasaría muchísimo tiempo para poder explicarlo a detalle, voy a tratar de darles un pequeño esbozo, algo muy general sobre lo que es esta doctrina del pacto y cómo la iglesia encaja dentro de esta doctrina. De hecho, no solo encaja, estamos convencidos de que la teología del pacto es lo que le da sentido, forma y sostiene nuestra doctrina de la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué es esto del pacto? Bueno, en primer lugar, en el antiguo cercano oriente, en el contexto del Antiguo Testamento, los pactos eran la forma en la que las personas se relacionaban formal y solemnemente. Los pactos, de hecho, eran principalmente establecidos entre los reyes. Consistía en esto: un rey superior, un rey mayor, solía someter a otro rey bajo su poder, pero este rey no destruía al rey inferior, sino que más bien lo que hacía era mostrarle su benevolencia, estableciendo con él un pacto. Un pacto es una alianza, es un convenio, y este rey superior era el que colocaba, digamos, los incisos de este pacto, las cláusulas de este pacto, las condiciones de esta alianza. El rey que era mayor era el que ponía las formas, ¿no? Y básicamente tres cosas resumen los pactos, tres cosas. Los teólogos amplían esta lista, pero podemos resumirla en tres cosas muy sencillas. En primer lugar, los pactos mostraban benevolencia o bondad. Es decir, el rey superior prometía no destruir, prometía protección, prometía ayuda a aquel que era sometido, su benevolencia. Pero número dos, también requerían lealtad, lealtad mutua. Por su parte, el rey superior sí se comprometía a salvaguardar al inferior, pero el inferior debía darle toda su lealtad al superior. No podía rebelarse, debía ser fiel y leal a él. Y número tres, tercer elemento, eran las prescripciones o las sanciones. Es decir, el rey superior decía: si tú me eres fiel, yo prometo darte esto.
pero si tú eres infiel y me traicionas, yo voy a destruirte. Estos eran los pactos. De manera muy sencilla, esta era la forma en la que se hacían los pactos de manera formal y solemne en el antiguo cercano Oriente. Así que de manera muy simple así funcionaban estos pactos. Ahora, este es el concepto del pacto que encontramos en el Antiguo Testamento y que se desarrolla hasta el Nuevo Testamento. Hermanos, la Biblia no es un conjunto de muchas historias bonitas. La Biblia no es un conjunto de historias que nos enseñan a ser buenas personas. La Biblia es una sola historia. Es la historia del Dios del pacto y del pueblo del pacto. Una sola historia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces ahora Dios en el Antiguo Testamento se presenta como el rey superior, se presenta como el rey conquistador y establece pacto con su pueblo. Y Él establece las condiciones de ese pacto. Él es el que exige la lealtad y Él se compromete a cuidar y salvaguardar a aquellos con los que hace pacto. Entonces la iglesia es el pueblo con el que Dios ha establecido su pacto. La iglesia es la comunidad del pacto llamada a existir por el pacto. Es la comunidad del pacto llamada a existir precisamente por este pacto. Y esto nos lleva a concluir que la iglesia, hermanos, inicia y comienza cuando Dios decide, cuando Dios hace pacto con los hombres. Ahí comienza la iglesia, ¿no? Normalmente, algunos dicen, creen que la iglesia comenzó en Hechos 2 oficialmente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, y suele decirse que es el inicio de la iglesia aquí en la tierra. Bueno, como dijera un teólogo llamado Ed Clooney, más bien deberíamos llamar a ese evento la ratificación de la iglesia, porque la iglesia no comenzó en Hechos 2, la iglesia comenzó en Génesis 1. La iglesia comenzó en Génesis 1. ¿Cómo? Cuando Dios viene a sus criaturas, a Adán y a Eva, y establece un pacto con ellos. Sí, aunque si usted lee Génesis 1 y lee Génesis 2, no va a encontrar por ninguna parte la palabra pacto. Sí, los tres aspectos que hemos comentado: benevolencia, la demanda de lealtad y las sanciones, están claramente desarrolladas en Génesis 1 y en Génesis 2, por lo cual podemos ver que Dios se relaciona con Adán y con Eva en el contexto de un pacto, ¿no? Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. La benevolencia de Dios. Dios crea al hombre y lo crea además a su imagen, y no solamente lo crea, además de eso le ofrece sustento y le ofrece abrigo. Génesis 2:15 y 16, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. La benevolencia del rey, podemos verla. Pero además de la benevolencia, podemos también ver la demanda de lealtad. Dios exige lealtad de sus criaturas. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿No? Dios exige algo de parte del hombre, exige lealtad, exige obediencia, pero además hay advertencias, hay sanciones, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay advertencias. Entonces, hermanos, podemos ver claramente aquí que tenemos un pacto desde con Adán y con Eva. Así que no solamente esto, también podemos ver que Adán y Eva recibieron la promesa de bendición en el huerto del Edén. Bueno, habían dos árboles. Había un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero además había otro árbol, el árbol de la vida. Mientras que el castigo era la muerte, la promesa de recompensa por su obediencia era la vida. Ese árbol de la vida simbolizaba precisamente las promesas de bendición si Adán y Eva permanecían fieles a este pacto. Así que ahí está, un pacto. Y si hemos dicho que la iglesia comienza cuando Dios hace pacto con su pueblo, entonces tenemos en Adán y Eva
la primera comunidad del pacto, la primera expresión histórica de la iglesia. Ahí, desde Edén, la iglesia no es un invento del siglo XVI, no es un invento de los protestantes, no es un invento de la era medieval, no. La iglesia comenzó desde que la historia misma del hombre comenzó. Dios viene a su pueblo, viene a sus criaturas y se relaciona con ellas. Ahí está el pacto, ahí está la iglesia. Claro, ahí lo vemos de manera todavía un poco embrionaria, ¿no? Todavía no es claro este asunto de cómo dos personas, Adán y Eva, llegarían a componer o llegarían a hacer el anticipo, el adelanto de lo que hoy vemos en la iglesia, ¿no? Todavía no es muy claro porque Dios revela progresivamente su voluntad. Aún no era claro todo el proyecto de Dios para con su creación. Sin embargo, la historia avanza y llegamos hasta otro personaje muy conocido, Abraham. Y Dios 3 veces ratifica con Abraham un pacto, otra alianza que hace con alguien específicamente. Y en esta el Señor declara que de Abraham vendría una gran descendencia, vendría un gran pueblo y que Dios tomaría a este pueblo. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios va a establecer un pacto. Ahora, hermanos, hay que comprender que lo que Dios está haciendo aquí es revelar a Abraham su voluntad, revelar su pacto. Históricamente se dice, ¿no?, que este es un pacto de gracia. El pacto con Adán y con Eva es históricamente llamado un pacto de obras, pero sabemos que Adán y Eva no cumplieron con las demandas del Señor. Ellos escucharon la voz de la serpiente, ellos comieron del fruto prohibido y entonces vinieron las consecuencias. Sin embargo, en Génesis 3:15, antes de volver a Abraham, en Génesis 3:15, Dios hace una promesa gloriosa de redención. En Génesis 3:15 el Señor dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti, entre la mujer y tú, entre tu descendencia y su descendencia. Ella, su descendencia, te herirá en la cabeza, aunque tú en el acto le irás en el calcañar. Dios promete que un hijo de Eva iba a revertir, ¿no? Iba a arreglar todo lo que Adán y Eva habían hecho mal, todo este desastre traído por el pecado, iba a ser revertido por un hijo de Eva. Y ahora, hermanos, es sumamente interesante notar que cuando Adán recibe esta promesa en Génesis 3, él le da nombre a su esposa, ¿verdad? El Génesis 3 termina con estas palabras en los últimos versículos: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Y el nombre Eva es una palabra hebrea que viene de una raíz que es la palabra hayah, que significa viviente, el que vive o la que vive. Notemos esto. ¿Cuál era la consecuencia por la desobediencia? Era la muerte. Pero ¿cómo llamó Adán a su esposa? Viviente. Porque la promesa de Dios era que iban a vivir por medio de un hijo de Eva. La promesa del evangelio. Esto es conocido por los teólogos como el pacto de gracia. La promesa de redención. Dios continúa relacionándose con su pueblo por medio de un pacto. La iglesia existe donde el pacto está, y ahí está la iglesia, ahí sigue el pueblo de Dios. Aún continúa Dios mostrando su gracia para este pueblo a pesar de su rebelión. Y entonces volvemos a Abraham, y Dios promete a Abraham que de él vendrá una descendencia muy, muy grande, ¿no? Vendrá un gran pueblo. Ahora, en Génesis 15, Dios, es una de las veces que Dios ratifica el pacto con Abraham. Dios hace algo muy significativo que da rumbo a todo el asunto del pacto.
Abraham parte unos animales por la mitad y coloca una mitad frente a la otra en Génesis 15. Ahora, esto no es extraño porque de hecho era una forma común en la que los convenios del pacto en el antiguo cercano oriente se llevaban a cabo. Se partían animales y la idea era cortar un pacto. Se decía cortar un pacto, ¿no? Era cortar animales, poner una mitad frente a la otra, y lo que se hacía era que el mayor, ¿recuerdan esto? Había uno mayor. El mayor hacía que el menor, el sometido, pasara por en medio de las mitades. La idea de esto era como decir, bueno, si yo no cumplo, si yo no soy leal, si yo no soy fiel, bueno, que me partan como esos animales. Era jurar por la vida misma. Lo interesante es que cuando Abraham tiene esta llamada teofanía, esta manifestación de la presencia de Dios, lo que él ve es un horno humeante pasar por en medio de las mitades. Bueno, llevaría tiempo explicar por qué el horno, pero básicamente esto era una manifestación simbólica de la presencia de Dios. Dios estaba pasando por las mitades, no Abraham. Abraham era el inferior, pero fue Dios quien pasó por ahí. Dios estaba jurando por sí mismo que Él iba a cumplir sus promesas de redención para su pueblo. De hecho, el autor de Hebreos lo explica así, Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Mis hermanos, mira lo esperanzador y glorioso que es esto. Mira el amor de Dios por su pueblo desde el Antiguo Testamento. Dios se estaba comprometiendo por su propia vida a salvar a su pueblo, a tomar a su pueblo. Y en Génesis 17 encontramos precisamente, digamos, la forma resumida, concreta del pacto. Génesis 17:7 una vez más: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Mis hermanos, hemos dicho que la iglesia está donde Dios hace el pacto. Cuando Dios hace pacto, eso es lo que causa a la iglesia. Mis hermanos, Dios estaba prometiendo a Abraham por su propia vida, lo cual es algo que no podemos siquiera comprender, ¿no? Dios estaba jurando que Él tomaría a un pueblo, los hijos de Abraham, su descendencia, y que Él sería el Dios de esta descendencia. Pero ¿cómo sería su Dios? No solamente sería un Dios lejano, un Dios alejado de ellos, un Dios trascendente y completamente distante a ellos, sino que Él sería su Dios habitando, morando en medio de su pueblo. Por favor, no pierda de vista este concepto. Dios es el Dios de su pueblo, sí, pero morando, habitando en medio de su pueblo. Bueno, la historia sigue y avanza, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel creció, fue un gran pueblo, pero que estuvieron 4 siglos como esclavos en Egipto hasta que Dios los libera por mano de Moisés, y Dios los lleva a un monte, a una montaña, los lleva al monte Sinaí. Y ahí Dios ratifica su pacto. Él repite su pacto, Él repite sus promesas. Algunos teólogos dicen que ahí, digamos, que se oficializó a Israel como el pueblo del Señor. Dios hace un pacto, Dios más bien ratifica el pacto con su pueblo ahí, ya no con Abraham, ya no con un hombre, ya no con Adán, sino con un pueblo completo. Y Dios les entrega los documentos que avalan este pacto, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Se ha dicho mucho tiempo que los 10 mandamientos estaban escritos en las 2 tablas, más o menos 4 mandamientos en una tabla y quizá otros 6 en la otra tabla, y se ha asumido mucho este asunto. No obstante, difiero de esta opinión popular y me suscribo a lo que otros teólogos dicen, de que realmente estaban los 10 mandamientos en una tabla y los otros 10 en la otra tabla, repetidos. ¿Por qué? Porque eso es un documento oficial con copia, una copia para el Señor
y una copia para su pueblo. Había un pacto ahí, había un pacto. Dios estaba tomando a Israel de entre todos los pueblos de pura gracia. El Señor le dijo a Israel en Deuteronomio, no vayan a creer que porque eran los más grandes y los más asombrosos los he elegido. No, Israel, eran los más pequeños y los más insignificantes y yo los llamé. Dios llama a un pueblo de pura gracia para que sean su pueblo. Sean su pueblo. No. Por supuesto, debemos señalar que todo este pueblo llevaba una señal visible de que eran ese pueblo, la señal de la circuncisión. Dios dio esa señal a Abraham como la señal del pacto, como la señal del pacto. Y esa señal representaba su inclusión en el pueblo del Señor. Y bueno, entonces, no vemos aquí diferentes pactos realmente. No son un pacto distinto en sí, aunque pueden tener sus diferencias con respecto a su extensión, su alcance y quizá otros elementos, pero esencialmente tenemos el mismo pacto, la misma promesa. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios y yo habitaré en medio de ustedes. Llevaríamos mucho tiempo citando cada una de las veces que el Antiguo Testamento toma esas palabras, las veces que Dios repitió esto a su pueblo por medio de los profetas. Una y otra vez el Señor le recordaba al pueblo el contenido de su pacto. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, hermanos, de esta manera, el Israel del Antiguo Testamento era la iglesia del Señor en el Antiguo Testamento. Pero no comenzó, aunque digamos que algunos dicen que se formaliza en Monte Sinaí, no comenzó en Sinaí, como hemos dicho, comenzó desde Edén. Desde Edén. La iglesia comienza cuando Dios establece una relación con su pueblo, con una comunidad, la comunidad del pacto. Ahora bien, hermanos, no termina ahí la historia. Como he dicho, la revelación es progresiva y se va haciendo cada vez más claro cómo el Señor va a tomar a su pueblo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Usted y yo no somos judíos. Bueno, supongo que la mayoría no somos judíos. No, nosotros somos mexicanos, somos yucatecos, algunos son tabasqueños, otros son chapanecos. ¿Cómo la iglesia llegó a esto? ¿Cómo pasó de ser un pueblo específico, Israel, el Israel político nacional del Antiguo Testamento, a ser ahora este gran número de personas en todo el mundo, de toda tribu, lengua y nación? Bueno, mis hermanos, debemos decirlo así. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Era sombra, era un anticipo. De hecho, el autor de Hebreos llama a esos eventos sombra, ¿no? Ahora, la palabra sombra que se usa en el texto griego no es tanto sombra como la de un cuerpo que es golpeado por la luz y forma una sombra, sino que la idea de sombra es como la de un boceto, como la de un borrador, ¿no? Usted va a hacer un retrato y primero hace un borrador, intenta hacerlo bien y lo va mejorando. Esa es la idea. Hay un adelanto, ¿no? Se va adelantando, hay anticipos. Ahora el Señor en el Nuevo Testamento con mayor claridad nos dice qué es lo que pasó, cuál es su pueblo y cuál es la esencia de este pueblo. Y yo quiero llevarlos a Lucas 22:20, a las palabras que nuestro Señor Jesús dijo. De la misma manera, dice la palabra, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Hermanos, esto es, creo que lo decimos cada vez que hay Santa Cena y quizá hemos perdido un poco el sentido de estas palabras tan gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, para empezar, Jesús ahí, debemos decirlo así, no estaba en sí, otra vez, dando un pacto esencialmente distinto. Sí había diferencias que ahora voy a explicar brevemente, pero no era un pacto esencialmente distinto. La promesa todavía era la misma, no lo olvidemos. Serán mi pueblo, seré su Dios
y habitaré en medio de ustedes. Esa es la promesa básica para su pueblo. Eso no ha cambiado en esencia, ¿no? Ahora bien, Jesús dice, esta es la copa del nuevo pacto. Y es sumamente interesante notar que la palabra nuevo que usa Jesús, la palabra nuevo en el idioma original, que es el griego, no significa nuevo como de lo que no existía. De hecho, la palabra que Jesús usa es una palabra que también usa Juan en Apocalipsis capítulo 21, que es una palabra que más que nuevo con respecto a que no existía y ahora existe, es más bien nuevo con respecto a la calidad de la cosa. Alguien diría renovado y mejorado, diría alguien por ahí, ¿no? Renovado y mejorado. Sí, podría ser algo así. Jesús no está diciendo que este es un pacto esencialmente distinto, sino que este pacto es el mismo pacto que se ha venido desarrollando desde el Antiguo Testamento. En Génesis 3:15, Jesús es este hijo de Eva, de la mujer que vino a aplastar la cabeza de la serpiente, y en él todas las promesas veterotestamentarias, todas las promesas del Antiguo Testamento han llegado a hacerse plenas en su persona. Lo que Jesús está diciendo al tomar esta copa, es decir, todas estas expresiones históricas del pacto, todas esas promesas hechas en la antigüedad, hoy se cumplen delante de ustedes en mi obra. Eso es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. La sangre del nuevo pacto que es derramada por ustedes. Ahora, ciertamente, no es un nuevo pacto en cuanto a su esencia, pero como dicen algunos teólogos, sí es diferente en cuanto a su alcance. No en su esencia, pero sí en su alcance. Es decir, este pacto que es conocido como el pacto de gracia, y yo quiero aquí señalar que Dios hizo un pacto de gracia no con Abraham, como a veces solemos pensar. Más bien Dios reveló ese pacto a Abraham, pero el pacto de gracia fue establecido con Cristo. Con Cristo, Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. Bueno, entonces decimos que no es nuevo en su esencia, sino en cuanto a su alcance. ¿Por qué? Porque ahora este pacto ya no se limita a una nación política, al Israel del Antiguo Testamento. Este pacto, que tiene una señal también, la señal del bautismo, ya no se aplica solamente a los varones como la circuncisión, sino que se aplica tanto a varones como a mujeres. Este pacto es mucho más amplio. Este pacto es abarcativo. En ese sentido podemos decir que es un pacto nuevo, no en su esencia, pero sí en su alcance. No olvidemos la promesa. Seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y perdonen que lo repita, pero lo seguiré repitiendo el resto de la exposición. No olvidemos la promesa. ¿Por qué? Porque en Cristo, de hecho, esta promesa se cumple. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, cuando Dios toma a su pueblo Israel y lo libera de Egipto y lo lleva por el desierto hasta su Canaán, hasta su reposo terrenal, temporal, a la tierra prometida, ellos llegan al monte Sinaí. Dios, ratifica el pacto ahí, como ya hemos dicho, pero en el monte Sinaí, además de darle los documentos del pacto a Israel, también le dio el Señor a Israel los planos de su tienda de campaña, el tabernáculo. Recordemos que Israel, las familias, ¿dónde dormían? En tiendas que ellos montaban y desmontaban. ¿Y qué hace Dios? Yo voy a acampar con ustedes. Mi tienda va a ser el tabernáculo. Y ahí estaba el lugar santísimo, donde la presencia de Dios habitaba y se manifestaba especial y particularmente. Entonces, ahora que tenemos en Jesús, dice que aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta palabra en griego, habitó, es realmente una palabra que no existe como tal en español, que es la palabra tabernaculó. O sea, hizo su tabernáculo. Aquello que era sombra en el Antiguo Testamento se hace pleno en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él viene a morar con su pueblo. Él viene a morar con su iglesia. El cumplimiento de las promesas hechas a Dios
serán mi pueblo, yo seré su Dios, pero no un Dios lejano. Yo habitaré en medio de ustedes. Esta es la forma en la que Dios se presenta. Entonces, ahora Israel ya no es un Israel nacional, ya no es un Israel político. El Israel del Antiguo Testamento era un anticipo, una expresión anticipada de lo que sería finalmente el verdadero Israel. Y es que, hermanos, la esencia de la iglesia es espiritual, no nacional, no política, ni geográfica. Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas, dice Pablo hablando de esta relación judíos-gentiles, ¿no? Pablo dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, haciendo referencia a los judíos, y tú, siendo olivo silvestre, haciendo referencia a los no judíos, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Lo que Pablo está diciendo es que hay una sola rama, no dos ramas. Una sola rama. Ahí hay, sí, las ramas originales, los judíos, pero se injertan las nuevas ramas, los gentiles, los que no son judíos. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solo tu familia, Abraham, todas las familias de la tierra. Ahora Dios cumple esto como en su iglesia. Ya no estamos diciendo, mis hermanos, que el Israel del Antiguo Testamento es un pueblo de Dios y que la iglesia es otro pueblo de Dios. De ninguna manera, esa idea no es bíblica. Lo que la Biblia enseña es que el Israel de Dios siempre ha sido espiritual. De hecho, en el Antiguo Testamento, aunque el pueblo de Israel era numeroso, el Señor siempre habló de un remanente fiel dentro del pueblo. Había un remanente, no todos realmente eran fieles al pacto, había un remanente, había un grupo. El Israel de Dios siempre ha sido espiritual y esta idea se fue haciendo cada vez más clara conforme Dios avanzaba en la revelación, en la historia. El Israel de Dios es espiritual. De hecho, lo podemos ver claramente cuando notamos que Dios llama a la iglesia del Nuevo Testamento en los mismos términos en los que se refirió al Israel del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 19:6, el Señor dijo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Las mismas palabras que Dios dirigió al Israel del Antiguo Testamento, el Señor las dirige a la iglesia en el Nuevo Testamento. No hay entonces dos pueblos, hay un solo pueblo y este es espiritual. Y esto nos lleva, hermanos, a una distinción necesaria de dos aspectos de la iglesia. Por un lado, la iglesia es invisible porque es espiritual. ¿A qué nos referimos? Cuando decimos que la iglesia es invisible, nos referimos a cómo Dios ve a la iglesia. Solo Dios conoce los corazones. Solo Dios sabe quiénes realmente han colocado su fe en Jesucristo y se han arrepentido. Solamente Dios sabe quiénes son verdaderamente su pueblo. La iglesia es espiritual, es invisible. Tú y yo no podemos ver esto, no podemos ver dónde se limita la iglesia. No obstante, esta iglesia invisible debe expresarse visiblemente. La iglesia invisible se hace visible en la iglesia local, en las congregaciones en todas partes del mundo. Ahí se manifiesta la iglesia invisible. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad del pacto elegida por Dios para existir unida, santa, en la verdad, pero esta se manifiesta visiblemente en una organización local específica. Hermanos, y de esta teología del pacto que he tratado yo brevemente de resumir ante ustedes, se deducen ciertos atributos de la iglesia. Hay ciertas características de la iglesia que deben ser entonces entendidas dentro del marco de la teología del pacto. Históricamente, desde que se formuló el credo de Nicea, se habla de 4 atributos de la iglesia. Pero yo creo que no es apropiado decir que los atributos surgen del credo de Nicea. Más bien yo creo que es apropiado decir que estos 4 surgen
de la misma naturaleza pactual de la iglesia, surgen de la misma esencia del pacto de la iglesia. Y uno de estos es que la iglesia es una. Primer atributo, la unidad de la iglesia. Como dije el apóstol Pablo allá en Efesios, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Mis hermanos, la unidad de la iglesia es espiritual. Usted podrá ver a algún miembro de la iglesia y podrá decir, este hermano no me agrada mucho. No puedo congeniar mucho con este hermano. Bueno, pues aunque no lo pueda hacer, déjeme decirle que está unido a él espiritualmente. Ustedes son parte del mismo cuerpo, son parte del mismo edificio, parte de la misma familia. Ustedes están unidos por lazos indisolubles. Están unidos por Cristo. Una característica de la iglesia pactual es que la iglesia es una. Dios no vino a salvar individuos estrictamente hablando, no así, sino más bien Dios vino a salvar a su pueblo. Cristo vino a morir por su pueblo. El Señor vino a redimir a su pueblo, al pueblo del pacto. La iglesia es una, la unidad de la iglesia. Y esto, claro, se debe expresar en cómo la iglesia vive, cómo la iglesia local vive, cómo la iglesia visible expresa esta red de relaciones en la misma comunidad. Ahí se tiene que manifestar la unidad espiritual de la iglesia. Pero además, en segundo lugar, la iglesia pactual, la iglesia como pueblo de Dios, es llamada a ser santa. La iglesia es, número 2, es santa. Ahora, podemos hablar de la santidad en dos sentidos. En un sentido definitivo y pleno y en un sentido progresivo. Para empezar, decimos que la iglesia es santa en un sentido definitivo o pleno en cuanto a que Dios ha separado a un pueblo para que sea su pueblo. Dios ya separó. La palabra santo es consagrar, es apartar. Dios ya apartó para sí a un pueblo y ya es su pueblo. En ese sentido, la iglesia ya es plenamente santa, ha sido separada para el Señor. Pero también hay un sentido progresivo de la santidad. Usted podrá notar que la iglesia no es perfecta, está llena de mucha imperfección, hay todavía pecado en la comunidad, los creyentes aún no somos lo que debemos ser, esto es cierto. Dios está haciendo su obra. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a Tesalónica, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Dios sí quiere que seamos santificados progresivamente. Y esto debe llevarnos a una actitud muy específica con la iglesia. Mis hermanos, hay muchos creyentes que se desaniman para con la iglesia debido a que ven esto. Ven que hay pecado, ven que hay conductas, actitudes que se oponen a Cristo, al Señor, a su palabra. Pero hermano, usted no puede esperar otra cosa todavía. La iglesia aún no ha sido glorificada. La esposa de Cristo, su iglesia, aún está siendo santificada. Sí, ya es santa en un sentido, sí, ya está apartada para Dios, pero aún está caminando, aún está avanzando hacia la meta de ser una esposa radiante, sin arruga y sin mancha para el Señor. Por lo cual usted no debiera esperar perfección de la comunidad local de la iglesia, más bien debería orar por ella sabiendo que aún tienen camino que recorrer en la santidad. Pero además de esto, número 3, la iglesia del pacto, y esto lo vimos que quedó claramente expuesto en la persona de Cristo, también es una iglesia universal. Universal. Normalmente se dice que la iglesia es católica, pero como que no nos gusta esa palabra, ¿verdad? Y preferimos decir que la iglesia es universal, pero yo debo decir una cosa, mis hermanos. Realmente usar la palabra católico y la palabra universal como sinónimos es algo muy inexacto, ¿no? Es una imprecisión que debemos quizá evitar. ¿Por qué? Porque la palabra católico viene de dos vocablos griegos, que es katos y olos, que tiene que ver con todo, hace referencia a un grupo que abarca todo, ¿no? por decirlo simplemente, ¿no? Cuando decimos que la iglesia es católica, lo decimos en el sentido de que no se limita
a una raza, a una etnia o a una nación. No se limita geográfica ni políticamente. Jeremías 16:19, oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra. La palabra católico hace referencia a que la iglesia está compuesta por mexicanos, por estadounidenses, por alemanes, por ingleses y por supuesto por judíos creyentes en Cristo, por supuesto, ¿no? Es decir, la idea aquí entonces es que la palabra católico hace referencia a esto, a gente de toda lengua, tribu y nación. Y la palabra universal tiene otro sentido. La palabra universal hace referencia a tiempo y espacio. Es decir, la iglesia sí nos involucra a los creyentes de ahora, pero también involucra a los creyentes que ya no están con nosotros, que han sido y a los que en el futuro serán también. O sea, la iglesia es amplia, no se limita a un espacio, pero tampoco al tiempo. La iglesia en este sentido trasciende al tiempo. La iglesia empezó en Edén y aún continúa hasta el día de hoy. Y cuando Cristo vuelva, la iglesia continuará eternamente perfeccionada. Por supuesto que sí. Así que, bueno, también la iglesia es católica universal, pero también, hermanos, la iglesia es apostólica. La iglesia es apostólica. Hemos dicho que en un pacto el rey superior establece las normas. Bueno, Dios ha hablado. Dios nos ha dejado su palabra. La iglesia es apostólica no en el sentido de la sucesión apostólica, no en el sentido de que creamos que todavía tenemos herederos a los cuales se le pueden imponer las manos y ser equivalentes apostólicos de Pedro, de ninguna forma, no. Lo que estábamos diciendo es que la iglesia está edificada, está construida, está cimentada en las declaraciones apostólicas. ¿Qué dijo Pedro en Mateo 16, que leímos al principio? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, ¿no? No te lo reveló ni carne ni sangre. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no es Pedro, sino la declaración de Pedro. La iglesia es edificada en la declaración apostólica. El apóstol Pablo dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La iglesia está sentada sobre la doctrina, lo que han enseñado los apóstoles, que se encuentra, por supuesto, en la Escritura, en la palabra de nuestro Señor. Por eso algunos han dicho que la iglesia debe ser logocéntrica, o sea, la palabra, logos es palabra, la palabra debe estar en el centro de todo lo que haga la iglesia, la palabra misma. Hermanos, y esto, ya para ir terminando, debe llevarnos a pensar, ¿cuál es entonces la tarea de la iglesia? Si la iglesia es la comunidad del pacto, ¿cuál es entonces la tarea de la iglesia? De manera muy sencilla, yo quiero decir que la iglesia tiene la tarea de proclamar las buenas noticias de que el mediador del pacto ya ha venido a este mundo y ha cumplido las condiciones del Padre, y llama a los pecadores a ser parte de este pueblo, abrazando por medio de la fe las promesas del pacto, que en su persona son plenamente cumplidas. Mis amados hermanos, entonces, usted como parte de esta congregación local, a la luz de todo esto que hemos dicho, ¿no? Usted podrá decir, bueno, pastor, muy bien, excelente, pero ¿y qué? ¿Ahora qué? No, bueno, déjame decirle entonces, ¿qué implica esto para usted? Muy brevemente, en primer lugar, hermanos, si usted quizá aún no es miembro de la iglesia o coquetea con la iglesia pero no se quiere comprometer con ella, usted está todavía indeciso sobre su relación con la iglesia, déjeme decirle que la membresía en la iglesia local es un asunto teológico y sumamente importante. La membresía de la iglesia local es un asunto teológico y sumamente importante, ¿no? Por eso el Señor Jesús, cuando manda a sus discípulos en la gran comisión, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el bautismo, como la circuncisión en el Antiguo Testamento, era la señal de que uno era
parte del pueblo. Es decir, Jesús quiere que se identifiquen públicamente con su pueblo, con su iglesia. Mi hermano, si usted aún está indeciso con esto, debe saber que la membresía en la iglesia local es un asunto teológico y básico. Uno que ha creído en Cristo anhelará ser parte de la iglesia, del pueblo de Cristo. No es posible ser de Cristo y no ser de su iglesia. No es posible. Además, por supuesto, número 2, otra implicación, guardar la unidad de la iglesia. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira, hermano, no eres llamado a construir unidad. No eres llamado a llevar a cabo la unidad. Tú ya estás unido espiritualmente a tu hermano. Tu deber es expresar esta unidad con todo lo que haces. Tu forma de confrontar el pecado debe expresar esta unidad. Tu forma de relacionarte debe expresar esta unidad. Tu forma de servir a otros debe expresar esta unidad. Tú no eres llamado a crear unidad. Tú eres llamado a guardar la unidad que ya existe en Cristo, pues estamos unidos espiritualmente a Él, injertados en la misma rama, un solo cuerpo, un solo templo. Además de esto, número 3, otra implicación, ofrecer tus dones para la comunidad del pacto. Es tu llamado. Ofrecer tus dones, tus talentos, tus habilidades para servir a la comunidad del pacto. 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mis hermanos, Dios nos ha colocado en la iglesia en la que estamos, en esta iglesia local, no accidentalmente, sino providencialmente. Dios te ha colocado en esta iglesia porque tus dones, tus talentos, tus recursos son necesarios para esta comunidad específica. Dios no te trajo aquí por accidente, es más, tú no viniste. Es Dios quien te ha traído para que seas parte de esta comunidad y tú debes ofrecer tus dones, tus fuerzas al servicio de esta comunidad. Número 4, y por último, hermanos, por supuesto implica amor por la iglesia. Amor por la iglesia. El apóstol Pablo en Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar a la iglesia. Mi hermano, ¿cuánto amó Cristo a su iglesia? Se entregó por ella. Ustedes recuerdan que Abraham tuvo un hijo, ¿verdad? Llamado Isaac. Ustedes recuerdan esa historia, ¿verdad? Y Dios le pide algo a Abraham, algo muy extraño. Le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo para mí. Eso es algo muy extraño. El único hijo, el hijo de la promesa, quiero que me lo entregues. Entonces Abraham lleva a su hijo a Moria. El pequeño cargaba, el texto dice que llevaba la madera sobre sus hombros, ¿no? Y él caminaba hacia el lugar del sacrificio. Cuando Abraham acomodó a su hijo, lo ató de manos, listo para degollarlo, el Señor detiene su mano. Cuando Abraham alza la mirada, él ve entonces a un carnero ahí, ¿no? Atorado en un zarzal, y lo sacrifica en lugar de su hijo. Eso es maravilloso, porque Abraham llamó a aquel lugar Dios, el Señor, Yahvé, proveerá. Y solemos usar este texto para cuando no alcanza la quincena, ¿no? Cuando no hay, ¿no? Y bueno, sí es cierto, el Señor proveerá, amén, sí. Pero ese texto particularmente no está hablando de esto, sino está hablando de que Dios proveerá un sustituto para el sacrificio, alguien que moriría en lugar de este hijo. Ahora podemos cerrar el telón, ¿no? Y abrirlo nuevamente, ya no es Moria, ahora es Gólgota. Ahí hay otro hijo caminando con la leña, con la madera sobre los hombros, pero no es leña, no, esta es una cruz, ¿no? El travesaño de una cruz, caminando hacia aquel monte para ser crucificado, el Señor Jesucristo. Pero ahí, hermanos, no hubo ninguna mano que detuviera la daga con la cual sería degollado. Él sí fue sacrificado, Él murió, Él es nuestro sustituto. Ahí tú y yo podemos decir, el Señor proveyó. ¿Qué proveyó Él? Un sustituto. A alguien que muriera por nosotros. Ese es el amor de Cristo por su iglesia. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Abraham, ahora sé que me amas, porque no me negaste a tu hijo. Tú y yo podemos decir esto ahora. Señor, ahora sé que me amas, porque no nos negaste
a tu Hijo. Tú lo diste para que muriera por la iglesia. Mi hermano, si Cristo ama a su iglesia, ¿cómo no vamos a amarla nosotros? Vamos, hermanos, gloria a Dios por la iglesia, la comunidad del pacto. Señor les bendiga. No te vayas, no te vayas. Damos gracias al pastor Saúl Castillo por esta excelente exposición sobre la iglesia y nos salimos muy emocionados, ¿verdad? Por seguir amando a la iglesia. Ahora bien, hermanos, si hubiera alguna pregunta acerca de lo expuesto y que requiera clarificación de parte del pastor, aquí está, aprovechemos, ¿verdad? Vamos a dar unos minutos si hubiera alguna pregunta. Puede levantar la mano y creo que hay un micrófono por allí y puede expresar su pregunta. Muy calladitos, ¿qué pasó? No me dejen mal. Yo le dije, pastor, cuídate, las preguntas vienen filosas. No hay nada, ¿no? Bueno, bien, hermanos, si hubiera, no deje de hacerla, ¿verdad? Y aquí el pastor Obed las podrá contestar. Nael sabía que tenía una pregunta, Nael, muy bien. El hermano Nael tiene una pregunta. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo en Jeremías 3:6, cuando dice que el Señor le da carta de divorcio al pueblo de Israel, cómo se establecería eso en el pacto? Puesto que dice que se separa de Israel, ¿cómo sobrellevarlo en la doctrina pactual? Muy bien, gracias. Otra preguntita, aguántame. ¿Y el pacto davínico, qué diferencia o relación tiene a esto? ¿Por qué hay tantos pactos en sí Muy bien. si solo es uno? Muy bien. Gracias, hermano. Excelentes preguntas. Primero con lo otro, ¿no? Múltiples veces podemos encontrar al Señor en el Antiguo Testamento diciendo que de hecho se enajena de su pueblo. De hecho, una vez el Señor dijo que se divorcia de su pueblo, ¿no? Se divorciaba de Israel, ¿no? Ahora bien, debemos entender en qué sentido, ¿no? Ahora, hay una estructura básica en todo el Antiguo Testamento. Siempre que leamos el Antiguo Testamento vamos a encontrar esa estructura muy básica que nos va a ayudar precisamente a comprender estas dinámicas. ¿Cuál es esta? Bueno, hay rebelión. El pueblo siempre se rebela contra el Señor. Hay rebelión. Vienen las consecuencias de la rebelión. El Señor se separa de Israel, los deja para que sufran las consecuencias de esto. Pero tercero, hay gracia. Siempre que leamos esto vamos a encontrar inmediatamente después de esto las promesas de restauración del pueblo. Un buen ejemplo de esto es Oseas. Por ejemplo, Oseas, ahí el Señor habla claramente de Israel. De hecho, la compara a Israel con una mujer adúltera, ¿no? Que huye en pos de sus amantes, ¿no? Aunque su esposo le da todo, sí insiste en ir en pos de sus amantes, ¿no? De sus ídolos. Pero luego, ¿qué hace el Señor? Y él dice, vas a sufrir, te van a desnudar, vas a sufrir las consecuencias. Pero ¿qué hace Dios luego inmediatamente? Pero vendrás a mí y yo te vendaré las heridas. Te tomaré como mi esposa otra vez. Te llevaré al desierto y ahí conquistaré tu corazón, ¿no? Es decir, la cuestión aquí es cuando Dios habla de dejar a Israel, siempre tiene que ver con dejarlo a sufrir las consecuencias de su rebelión, ¿no? Pero nunca tiene que ver con romper su pacto. De hecho, como hemos visto en Génesis capítulo 15, el Señor juró por su propia vida que Él sería fiel a su pacto y Él siempre fue fiel a su pacto, pero recordemos que el pacto involucraba también consecuencias por la deslealtad. El Señor deja sufrir a Israel, no obstante Él siempre vuelve en su gracia. Y esto me lleva de la mano a la otra muy excelente pregunta sobre esta cantidad de pactos que hay en la Biblia, ¿no? Con David, tenemos uno con Noé, ¿no? Dios con Noé tiene otro pacto. Vaya, Jeremías profetizó el nuevo pacto y en fin, pareciera que hay ahí una serie larga de pactos del Señor. Hermanos, estos pactos, déjenme darles un ejemplo, espero que no esté fuera de lugar, pero mi esposa le encanta la Coca-Cola, fascina la Coca-Cola, ¿no? A mí no, a ella le encanta. Entonces, a veces compra una Coca-Cola de medio litro y la pone en su nevera, en el refrigerador, y la va dosificando, ¿no? Ella toma un poquito, la guarda, como sabe que yo no lo tomo, no hay peligro, ¿no? Entonces, luego va otra vez y va dosificando su coca hasta que se la termina, ¿no? Así.
Dios dosifica las expresiones de su pacto. Dios lo que hace es darnos administraciones de su pacto. De hecho, hermanos, el pacto de gracia del que yo he hablado, ni siquiera es el pacto, digamos, nuclear. El pacto nuclear es uno que suelen llamar los teólogos el pacto de redención, que de hecho no se dio en la historia. El pacto de redención tiene dos características: es atemporal y es intratrinitario. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia enseña que Dios, antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, Él ya había elegido un pueblo para sí y ya había elegido la forma de salvar a este pueblo. El Padre había elegido un pueblo, el Hijo aceptó cumplir las condiciones del Padre para este pueblo y el Espíritu Santo que aplica esos beneficios a este pueblo. Eso es conocido como el pacto de redención, y de hecho, todo lo que veamos en la Biblia, el pacto de gracia davídico, todo, no son sino realmente manifestaciones temporales y extratrinitarias, o sea, fuera de la Trinidad, de este pacto eterno. Realmente lo que vemos ahí, que esos múltiples pactos no son pactos distintos en su esencia, el pacto es el mismo, sino que son administraciones del único pacto, ¿no? Solamente que recordemos que la revelación es progresiva. Entonces, lo que no era tan claro para Adán quizá, lo fue más para David. Pero no fue del todo claro para David, ¿no? Lo fue para el siguiente. Y así hasta que llegamos a Cristo, donde ahora es claro, la revelación es esa máxima revelación de lo que el Señor ha hecho, y nos queda claro entonces cómo se desarrolló la historia. Entonces los pactos, ¿por qué hay múltiples pactos? Porque Dios soberanamente ha decidido revelar progresivamente su voluntad. Y cada pacto es una administración, una dosificación, si queremos verlo así, del único pacto eterno del Señor. No sé si me pude explicar, espero que sí. Gracias, pastor. ¿Habrá alguna otra pregunta? Muy bien, pues vamos a agradecerle mucho al pastor Saúl. Gracias, pastor. Es Gracias. una gran bendición y pensar que yo lo vi jovencito. Fue mi maestro. Y le di clase. Fue mi maestro, buen maestro. Qué orgullo, ¿verdad? Ver a alguien exponer lo del pacto como no puedo yo exponerlo, ¿verdad? Y por eso lo invitamos y damos gracias a Dios por eso. Gracias por tu vida, Saúl. No, a usted, pastor, gracias. Muchas a usted. gracias. Te permitimos ahora sí descansar. Gracias. Hermanos, como